Sumérgete en la noticia desde un nuevo ángulo, audaz, agudo, maduro y dinámico en la mesa de análisis. Estamos de regreso, ya estamos en la mesa de análisis de Línea Directa, en esta primera emisión de este miércoles 22 de marzo 2023. Bienvenidos a la mesa. Y antes que nada, bueno, nada más de nuevo, si no hay agua en su colonia es por una fuga que se registró desde ayer en Culiacán. 180 colonias afectadas están trabajando, es una zona pantanosa donde está la fuga, complicado, pero ya está ahí el personal de JAPAC. Esperemos que esta noche, madrugada de jueves, ya se reanude el servicio. Va a estar largo el tramo si no se prepararon con agua. Bien, vamos a la mesa y permítame saludar a nuestros compañeros esta mañana. Jesús Rojas, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal, Víctor? Buenos días para el auditorio y por supuesto buenos días para los compañeros. Aquí estamos con Juan Ordorica también. Muy buenos días, Juan. Muy buenos días, Víctor, compañero de la mesa, amigos de la producción y hello, estimada audiencia que nos escuchan los miércoles, saludos. Aquí estamos listos también con Armando Ojeda. ¿Cómo estás, Armando? Buenos días. Muy bien, muy buenos días, amigo Víctor Torres, Juan, Jesús, muchachos de la producción, gente que nos escucha aquí en nuestro queridísimo estado de Sinaloa, más allácito en otras fronteras, amigo. Que ahí está la gente con nosotros pendiente, gracias. Sí, muchas gracias por compartir esta transmisión en vivo. Un asunto que a todos nos preocupa, la violencia en las escuelas. Violencia que ha ido escalando a niveles verdaderamente preocupantes, graves. El caso de esta joven de secundaria fallecida en el Estado de México después de una golpiza de una de sus compañeras. El bullying que ha subido de tono bastante en algunos planteles educativos debe ya motivar una acción mucho más integral por parte de las autoridades. Y de entrada, bueno, la pregunta es, ¿de quién es la responsabilidad cuando ocurren estas riñas en los planteles? Algunos directores dicen, maestros, no es mi responsabilidad, si está fuera de la escuela, no voy a intervenir porque no tengo facultades para ello. Pase lo que pase, es responsabilidad de los padres y de los propios alumnos. A ese nivel estamos llegando. Aquí no queremos culpar a nadie, sencillamente sí analizar algo que es verdaderamente grave, Jesús. Sí, Víctor, la verdad es que este caso ha conmovido, yo creo que a México entero por cómo se dieron los hechos, ¿no? Es el caso porque además se graba en un video de estos que se hacen virales, en donde una jovencita, Norma N., de 14 años, estudiante de Teotihuacán, una comunidad, me parece, en el Estado de México, estaba pues discutiendo con una compañerita, pues no dejan de ser jovencitas de 14 años, tercero de secundaria, pues digamos, apoyadas por otros compañeros que muy al estilo, pues estaban lejos de separarlas, motivándolas a seguir el pleito. Una de ellas toma lo que aparentemente, y dice así la fiscalía, es una piedra, un pedazo de ladrillo, y pues en el pleito le pega con ella en la frente. En varias ocasiones. Ocasiones, reiteradamente. Sí. Le causa algunas lesiones que a los días, porque esto fue el 21 de febrero pasado, y a los días se trata por las lesiones, y desafortunadamente Norma N. a los días fallece, ¿no? Incluso regresó a la escuela después de que se curó sus lesiones, dice por ahí, según una nota que estaba leyendo, regresó a la escuela a presentar unos exámenes, no podía por sus dolores de cabeza, bueno, quedó mal la muchachita, pero al final termina lamentablemente falleciendo, y esto lleva pues a esta reflexión de que qué está pasando en las escuelas, porque estaban cerca de la escuela precisamente, porque había cerca también padres de familia, porque cerca estaban también los compañeros, que lejos de separar el pleito, parecía que estaban animándolas a darse más duro. Y esto que sucedió ahí en Teotihuacán, pues no nomás es propio de ese municipio, de esa comunidad o de esa secundaria, sino que se repite en múltiples lugares, y no solamente en lugares con calles sin pavimento, en múltiples Jesús, lugares, ¿no? Hace unos días en San Miguel se agarraron en un pleito no tan violento, dos jovencitas en medio del Conti, con pues la celebración tradicional. Y se grabó el video, lo subieron a las redes sociales, y en el video observas lo que acabas de comentar, que no interviene nadie, hasta que llega una persona, una señora por ahí, pero los que están ahí alrededor están más preocupados por grabar el video que por evitar
una agresión mayor. Voy a intercalar de una vez comentarios, que son varios comentarios, y vamos refiriéndonos precisamente a lo que nos dicen aquí. Y voy contigo enseguida, Juan. Nos dice aquí una persona, dice, no le pidamos al docente, o sea, el maestro, que arregle así lo voy a leer tal cual, los agujeros que hay en los hogares. En la casa se enseña, dice, a saludar, dar las gracias, ser limpio, ser honesto, ser puntual, ser incorrectos, etcétera. Se educa, pues, en síntesis. En la escuela se aprende matemáticas, lenguaje, ciencias, estudios sociales, en fin. En la escuela se instruye. ¿Se entiende lo que nos quiere decir? En la casa se educa, en la escuela se instruye. Y entonces dice, esperamos sus reflexiones. Dice, se refuerzan los valores en casa. Las madres deben estar, los padres, digamos, papá y mamá, al pendiente de sus hijos. Esto lo argumentan algunos maestros y directores de escuelas para decir, yo no me meto. ¿Les parece correcto esto? O sea, ¿les parece que es correcto que fuera de la escuela, que se maten si quieren, así de plano? Porque y literal, lamentablemente. No, es que se pueden matar, ¿no? Ya lo vimos, este caso, ¿no? De Teotihuacán. Es Estado de México, ¿no? Estado de México. Esta joven de secundaria, Juan. Sí, el caso de Estado de México pues es lamentable, pero aquí en Sinaloa tenemos estas situaciones. Lo vivimos en el Fuerte, también vimos ahí unos videos en el Fuerte. Sí. Aquí en Culiacán, afuera de la Federal, la Escuela Secundaria Técnica 1, hay una cancha incluso donde por WhatsApp, una vez a la semana al menos, están llamando a pelear ahí, y mujeres también, sobre todo. Ya el tema de las mujeres está siendo recurrente. Los videos que vemos son peleas entre mujeres. Y dice por ahí la maestra que hagan afuera lo que quieran. El problema es que les quitaron a los profesores, les quitaron las ciertas potestades que antes tenían a los directores, a los maestros. Yo me acuerdo cuando estaba chico, se había peleado, aunque fuera de la escuela, al otro día había consecuencias por andarte peleando aún afuera de la escuela. Los profesores y directores tenían manera de hacer algo. Ahora no. Ahora, pobre de aquel director o maestro que quiera participar en una riña, se meta, quiera separarlos y Dios guarde sin querer le da un codazo a uno de los participantes, por ahí sale hasta en la cárcel el profesor, ¿no? Yo sí creo que efectivamente los valores se dan desde la casa. El problema está que a tu hijo le enseñas que puede tener una consecuencia, pero ve afuera que no hay ninguna, pues obviamente va a repetir todos los patrones habidos y por haber. Yo sí creo que tienen que regresar a los directores y a los maestros ciertas potestades, no físicas, no violencia, pero sí, ya tiene que haber consecuencias. De entrada, tendrían que estar expulsados esos muchachos, o si no expulsados, al menos retirados de las aulas de cierta manera, que repito, tengan consecuencias. Vamos, al menos que les quiten sus becas de bienestar, algo que les duela, porque ahorita se están citando afuera, cerca de mi casa, se están citando a pelearse. Sí. Y la policía sabe que ahí hay peleas y nunca aparece. No, hay que ver si la policía sabe, ¿no? Pero la comunidad educativa sí sabe. Yo sé que hay peleas ahí. Los alumnos saben que hay peleas. A ver, lo reportan al 911. Permíteme, Juan, no te alteres. Lo voy a decir lo siguiente. A ver, ¿lo reportan al 911? No lo sé porque no estoy en el 911, pero a ver. Entonces tenemos autoridades que son inútiles. Si por WhatsApp los alumnos están pasando los sitios de la pelea, yo como ciudadano sé que ahí hay peleas. Ahora resulta que la policía no va a saber dónde hay peleas. Si no avisan al 911 o si no pasa una patrulla por ahí, es imposible que sepan que hay peleas. Aquí en Línea Directa al menos encontré 3 notas de ese parquecito donde se pelean en meses diferentes. No tendrán la capacidad de revisar que en ese parquecito... Yo no voy a justificar a las autoridades, pero cada vez que reportamos... No, porque no es correcto que generalicemos si no tenemos evidencias, Juan. ¿Por qué se pelean en ese parque? ¿Por qué se pelean en ese parque? No sé, pero es que cada vez que hay una pelea, si alguien reporta, te aseguro que acudirá una patrulla. Siempre que reportamos un hecho de esta naturaleza. ¿Y por qué no tienen una patrulla ahí permanentemente? No se puede tener una patrulla permanentemente en cada escuela. No, pero sí en un parque donde te están demostrando que siempre hay peleas. No siempre hay peleas. Una vez a la semana sí. ¿Qué día de la semana? No sé, pues, pero si lo pones a las 2 de la tarde... El día de la semana que hay una pelea, lo reportas y en 5 o 10 minutos debe estar una patrulla. Pero si pones a las 2 de la tarde la patrulla durante 3 meses, te aseguro que no va a haber ninguna pelea. En esos 3 meses probablemente no haya pelea. Pues por ahí se empieza. Bueno, en fin, discusión que no tiene sentido. Armando. Sí, mira, es complejo y polémico y encontrar la solución es lo mismo a este problema. Es un problema social en donde yo creo que la solución sí podría estar de alguna manera en manos de 2 de los sectores importantes,
el sector familiar y el sector educativo. Yo creo que sí faltaría más comunicación entre padres de familia y maestros, más recurrentes, no solo los citen al momento en que van a entregar calificaciones, van a tomar alguna decisión, un programa especial para graduación, lo que tú quieras. Tiene que ser permanente cada semana, intercambiar impresiones padres de familia, maestros. ¿Por qué? Porque son las dos partes que están enteradas del comportamiento del joven. Los padres de familia en su casa, los maestros en la escuela. El joven, el niño, cuando practica el bullying, es agresivo, lo es tanto en la escuela como en la casa. Entonces, si ambas partes empiezan a dialogar, empiezan a intercambiar información y a tomar medidas, yo creo que es parte de la solución. No se trata tampoco de decir, este muchacho en la escuela es agresivo, lo vamos a expulsar. ¿Por qué? Porque tratas de resolver un problema y generas uno más grande, la deserción escolar. El joven quizá no quiera volver a otra escuela entrar y ahí se queda truncado su futuro, su educación. Yo creo que de alguna manera se tiene que trabajar mucho, intensamente, entre esas dos partes que yo señalo: el hogar, los padres de familia, los maestros. Esa vocación que llevó a los maestros a tomar esa carrera, yo creo que debe de retomarse y volver a los tiempos en que el maestro... Pero estamos de acuerdo, Armando, ¿sí? Por cuestión de tiempo, estamos de acuerdo en que no le puedes dejar toda la responsabilidad a los maestros. No, yo no digo... Y es injusto, porque lo que los papás no logran en casa, no se puede hacer en el... Por supuesto, no toda la responsabilidad a los maestros. Sí. A ver, aquí hablo de compartir. Aquí nos comenta, vamos por tiempo, Jesús, aquí nos comenta algo importante. No solo son peleas a golpes, como antes, ¿no? Ahora hay armas. Claro, ahí sí. te va. Y además un concepto que me parece que es importante, polémico probablemente, pero es importante comentar. Instintos asesinos en algunos jóvenes. Es decir, ya no son peleas nada más por defenderte, sino por ejemplo, este caso y otros que hemos visto, un golpe en la cabeza con un objeto contundente, piedra o manopla, lo que sea, es para matar. Fíjate, y yo creo que tenemos muchos un error de enfoque, porque estaba viendo en los comentarios de este y otros casos, cómo había comentarios discriminadores, incluso clasistas, que decían, bueno, ¿cómo no? Pues si se dan en ese contexto de barrio, pues en el barrio aprendes, pues así es la forma de aprender en el barrio, por cómo se veía el video. Pero luego te pones a investigarle un poquito, Víctor, tampoco ocupas hacer como mucha investigación para darte cuenta de esto que estás comentando. El 4 de noviembre del año pasado, en la prepa del TEC de Monterrey, en Santa Fe, salieron a reducir armas, una navaja en el TEC. Un estudiante, que presuntamente también había sido víctima de bullying, sacó una navaja para amenazar a un compañero en esta prepa donde además se cobran pues unas cantidades muy grandes por la colegiatura, y justo con una navaja amenazó a un compañero en esta prepa donde además se supone que la seguridad está altísima, y se la puso en el cuello a un compañero ahí enfrente de todos también. Es decir, fue un pleito a navaja limpia, como Pedro Navajas, como Juanito Alimaña, ahí en el TEC de Monterrey, y justo era eso, es decir, no estás exento entre un barrio y otro, entre nivel socioeconómico, para que este tipo de violencia esté en las escuelas. Y entonces te pones a reflexionar justo lo que estás diciendo. Estos pleitos pueden llevar a asuntos tan graves como un homicidio, tan graves como la muerte de un compañero. ¿Por qué? Porque es un tema de las violencias que están en las escuelas. Bien, Juan. Sí, repito, es un tema de todos como sociedad. Ahí sí, padres, alumnos, evidentemente también los padres tenemos mucho que ver en cómo platicamos con nuestros hijos, el trato que pueden tener o no con la violencia, pero yo siempre voy a decir la algo. Violencia que ven en casa, ¿no? Sí, claro, y en la tele y con sus amigos, etcétera, pero al final del día yo siempre voy a ser un partidario de las consecuencias. La gente aprendemos con consecuencias. Los valores mismos que educamos en la casa es porque hay una consecuencia. Si vemos que estas peleas no tienen consecuencia, ni en la casa con castigos, ni en la escuela con algún tipo de sanción, ni con la autoridad para que paguen de alguna manera, al final del día esto se va a mantener. No hay consecuencias en ninguno de los ámbitos que están enfocados aquí. Tiene que ser, por un lado, sí, inculcar valores, pero por otro lado es ver cómo van a terminar pagando una consecuencia a las personas que se portan así. Los niños, los adolescentes también razonan si les explican, pero insisto, si ven que se están saliendo con la suya, si ven que sus compañeros se pelean, si ven que salen de las clases a agarrarse a golpes y no pasa nada,
lo van a seguir haciendo. Es normal, es naturaleza humana el seguir perpetuando las conductas y vemos que no hay consecuencias. Y luego todavía la SEP declara, por ahí leí una declaración de la SEP diciendo, son casos aislados. No, yo estoy viendo al menos sistémicamente este tipo de comportamientos. Insisto, en las mujeres se me hace todavía algo mucho, mucho más preocupante por algo muy sencillo, porque se supone que las mujeres son menos violentas, las mujeres tienen un poquito más de entendimiento que nosotros los varones, que somos más violentos en ese sentido, y ver cómo está creciendo cada vez más que se citan por WhatsApp a pelearse entre mujeres, es preocupante. Bueno, aquí también es muy preocupante, Armando, esa, yo le llamo irresponsabilidad, porque si tú como adulto ves que se están peleando en un parque o afuera de la escuela, y no eres ni siquiera para marcar al 911 y avisar que hay un pleito en la calle entre alumnos, un pleito campal o callejero, pues entonces digo, ¿hasta dónde hemos llegado? Es que te vale, ¿no? O sea, no está mi hijo ahí, pues no hay problema, ¿no? Hay que este fenómeno lo estamos contextualizando. Falta de valores, ¿no? Aquí en nuestro estado, en nuestro municipio, pero esto se vive, fíjate, a nivel mundial, Víctor. Hay un organismo que se llama End Violence, se encarga de estudiar el fenómeno de la violencia en escuelas de todo el mundo. Su lema es, no permitas que la violencia sea una lección diaria. Y realizaron un sondeo, estaba leyendo, en 160 países del mundo, en donde entrevistaron a 1 millón de jóvenes. 2 de cada 3 jóvenes entrevistados dijeron sentir temor por el bullying, sentirse presionados y haber recibido amenazas, burlas de parte de sus compañeros. Porque la violencia no es solo física, es violencia también emocional. Existe la violencia psicológica, que es también afecta en gran medida también a los muchachos. Genera bajo rendimiento académico, deserción escolar, generan daños emocionales, desmotivación, ausentismo en el momento de recibir las clases, y bueno, hasta suicidios ha habido. Este problema es más grave de lo que se puede pensar, lo que podemos ver, porque vemos un caso aislado, que esta muchacha, creo que fue en Teotihuacán, ¿no? Acá, donde falleció, Teotihuacán, donde falleció, y bueno, ha encendido las alertas hacia todo el país, en las escuelas, y aquí nos tienen nosotros tocando el tema. Pero si no fallece esa jovencita, pues no hubiera trascendido a estos niveles de hacer la discusión, los foros en todo el país, porque ese hecho, lo que decía Jesús o Juan, creo, las consecuencias son las que originan la falta de consecuencias que originan que, bueno, las autoridades educativas, autoridades gubernamentales, oficiales, pues se involucren y traten de buscar una solución. Pero yo insisto, la solución para mí está en esas dos partes. Bien. Hogar y escuela. Vamos a una pausa en radio, nos quedamos sin comerciales en redes sociales. Seguimos aquí con sus comentarios, están llegando aquí comentarios, yo supongo que algunos son maestros. Bienvenidas todas las opiniones, para eso estamos analizando este tema. Violencia en escuelas, ¿quién detiene esto cada vez más grave? Vamos a la pausa, estamos en la mesa de análisis de Línea Directa, continuamos. Información confiable, segura y profesional. Línea Directa. Información de verdad. Con Víctor Torres. Línea Directa. Bien, pues aquí seguimos, Jesús. Sí, yo que recuerde, de toda la vida ha habido pleitos en las escuelas. Sí. Desde que recuerdo hay pleitos, pero... Fíjate que el señor González dice que los tiros derechos, así entre comillas, ya no existen, se acabaron. ¿Qué era un tiro derecho? Pues cuando a mano limpia. A mano limpia. Pues, lo que pasa es que es propio de las condiciones en las relaciones así escolares, que tengas algún problema ahí. La cosa es que precisamente en el proceso educativo está para que no termines un conflicto en un pleito, ¿no? Ahora, bueno, por eso estás educando los adolescentes para no terminar así a pleitos. A la edad de secundaria normalmente despiertan estas conductas. Y hay un modelo pedagógico para llevarte a resolver tu conflicto, no en la violencia, sino en el diálogo. Y bueno, pues para eso el tiro derecho era, nos vemos a la salida. Pero, era la clásica. Pero la cosa es que sí, al mismo tiempo que va avanzando en el diálogo y la conciliación, también por fuera,
por ese contexto social en el que la violencia va aumentando, pues también va aumentando el nivel de violencia adentro de los contextos escolares, porque la escuela sigue siendo el reflejo de lo que la sociedad es. Aumenta la violencia en la sociedad, aumenta la violencia en las escuelas. Aquí dice Marita Barreras, dice, ya los profesores saben en el salón de clases los niños que hacen bullying, los conocen. ¿Por qué? Pues ahí están y se dan cuenta. ¿Quiénes son los buleros? ¿Quiénes son? Entonces deberían de estar al tanto para tomar medidas preventivas, sintetizando lo que nos dice, tiene mucha razón. Pero no pasa nada. Por no meterse en problemas, por falta quizás de interés, van y dan la clase y lo demás pues o lo han reportado y no pasa nada, los papás no intervienen, o hay violencia en casa y esas conductas se repiten en la escuela. Juan Cruz Baiza dice, no se le ha quitado ninguna potestad a los maestros. Lo que ha pasado es que los maestros ya no tienen vocación. Yo no generalizaría. La mayoría de los maestros hace bien su trabajo con responsabilidad. Se preocupan, hablan con los padres de familia, les dicen, oiga, su hijo está presentando esta conducta, necesito platicar con usted. La mayoría de los maestros, quiero pensar que sí. Pero sí le quitaron autoridad. Pero desgraciadamente, a ver, sí precisamente para allá voy, claro, ahorita nos comentas. Desgraciadamente no todos. Y a algunos no les importa. Algunos van y dan la clase y no les importa qué pase después de ahí, dentro o fuera. Y sí hay algunos. Y también hay directores con falta de liderazgo para la gestión, para la atención de estos problemas. Y es ahí donde los inspectores escolares deben actuar y deben reportarlo a la CEPIC para hacer los cambios que se requieran. No puede haber un director que le valga si hay un pleito afuera de su escuela, porque está fuera de la escuela. Ese no merece ser director de ningún plantel. Yo lo digo a título personal, con todo respeto, no merece un cargo de director de una escuela alguien que no atiende una situación tan grave como esta. Juan decía, ¿sí le quitaron? Sí, claro que le quitaron facultad a los maestros. Incluso la pregunta es, porque platiqué ayer con 3 o 4 y me dicen, ¿sabes qué? Ya nos da miedo intervenir por miedo a que a nosotros nos vayan a cargar todo el peso. Dice, si uno interviene, de volada rápidamente es investigado uno cuánto sabía, qué tanto sabía. Dice, ya no podemos reprobar como antes, ya no podemos participar. Ahora nos piden que esté un psicólogo presente, que esté una autoridad burocrática. Dice, y tratamos de evitar eso porque también salimos afectados nosotros. Sí le quitaron muchas facultades e insisto, en mi escuela cuando yo estaba niño había peleas fuera de la escuela y había consecuencias adentro, ¿eh? Pero más bien las compartieron, no digo porque está bien que esté un psicólogo presente, no, digo, a ver, estás compartiendo la responsabilidad en algo tan pero las consecuencias tú como autoridad debes o no aplicar una sanción. En el momento que no puedas aplicar una sanción, te quitan autoridad y los muchachos lo saben perfectamente. Sí, eso quitaron autoridad y eso es lo que están diciendo. Si por nosotros fuéramos, diciendo maestro, aplicáramos ciertos tipos de... Si me dejan contestar. Sí, claro. Sí, pero me dejas primero terminar mi idea y luego contesto. Tranquilos, ¿no? Uno por uno, sí. Pues yo estoy tranquilo, más que el señor está hablando. Aquí estamos de regreso. El tema genera diversas opiniones. Permítame, antes estábamos acá en el corte en redes sociales, les dimos a conocer una información que no tiene que ver con el tema en la mesa, pero rápidamente, sobre un cadáver que se encontró en el municipio de Choix y que ha trascendido que se trata pues nada menos que de Joel Noriel Portillo Gil, alias el Chueco, que es presunto autor, el asesino de 2 sacerdotes jesuitas y un turista en la Sierra de Chihuahua. El cuerpo fue trasladado a una funeraria en Los Mochis, está fuertemente resguardado por personal militar, lo que hace pensar que lo que ha trascendido que pudiera ser el cuerpo de este hombre es cierto. Y el presidente, efectivamente, el presidente López Obrador hizo declaraciones en la conferencia. Tenemos el audio del presidente López Obrador, dijo que está investigando la Sedena para confirmar la identidad de este hombre. Van a haber huellas, van a haber... Sí, para no cometer ningún error, es cuestión de hacer el análisis. Vamos a informar posiblemente hoy, cuando tengamos ya más elementos. Parece que fue una ejecución. Ayúdenme nada más para buscar Urique. Bueno, el cadáver que se mostró en redes sociales y que fue trasladado a una funeraria de Los Mochis es el cuerpo de una persona ejecutada.
Tiene varios balazos. Eso es evidente. Lo que está tratando de confirmar y decir el presidente López Obrador es si se trata del chueco o no. Todo indica que sí, pero habrá que esperar la información oficial. Bueno, hasta ahí le dejamos. Estábamos con el tema de las facultades de los maestros para intervenir en estos casos. Juan, decías que por ahí unos maestros te comentaron que ya no tienen facultades, ¿no? Que incluso va más allá, que a veces cuando participan ellos, incluso te lo ven. En los casos de violencia. En los casos de violencia, no de las peleas. Yo hablo, la parte del bullying, todo eso es, digamos que aparte. Pero ya cuando llegan a los golpes, cuando llegan a las manos, cuando llegan a citarse, que muchas veces también sienten los profesores que si se involucran, ellos mismos saldrían perjudicados, que no sienten el apoyo que antes tenían, que a veces los dejan solos y por eso prefieren no intervenir, no se sienten, repito, con algunas facultades que tenían antes, ¿no? Y eso los hace de alguna manera débiles ante los jóvenes. Los jóvenes se dan cuenta cuando alguien tiene autoridad o no. Rápido, lo detectan, lo huelen y lo saben, ¿no? Bien, Jesús, comentabas al respecto. Sí, yo decía, mira, si el tema es afuera de la escuela, yo creo que sí debe de intervenir la policía municipal, ¿no? Y debe de apoyarse el director con la policía municipal. Porque están las cosas como están, las cosas como están. Yo creo que qué autoridad escolar se quiere meter en temas donde ya vimos, por ejemplo, el día de ayer, que detuvieron una persona con 1 kilo de droga afuera de una escuela, ¿no? Pastillas de fentanilo. Imagínate qué autoridad escolar se quiere animar a tratar de poner el orden ante una situación ya de narcomenudeo, ¿no? Pero lo reportaron. Qué bueno. Acudió la policía y lo detuvieron. Exactamente. Es lo que hay que hacer. En temas de broncas mayores, ¿no? Pues hay que acudir con la autoridad y tratar de poner eso, pues, porque sí, muy bien hicieron en tratar de mantener una comunidad escolar fuera de asuntos que no están por el orden de lo que se debe, ¿no? Sí, claro. Bueno, eso está muy claro. Yo creo que ya hemos visto, Armando, que cuando se reporta con tiempo al 911 y si se reporta con datos específicos, están golpeando a una joven o están golpeando a un joven, estamos aquí, en este momento urge que se presente una patrulla. La patrulla se presenta. O se están golpeando entre ellos también. O se están golpeando, sí, pero en este caso fue una agresión bárbara, ¿no? La de esta muchacha en Teotihuacán, en el Estado de México. Armando, en esos casos, pues hay que reportar, pero también, y ahí voy para entrarle a la opinión, nos dicen, ¿dónde queda la responsabilidad de los padres? Son menores. ¿Dónde está la responsabilidad de los padres? Porque, como dicen, no hay consecuencias ni para los jóvenes ni para los padres de una agresión tan grave como las que estamos viendo. Sí, mira, ahorita que comentaba Juan respecto a la pérdida de facultades de los maestros para educar y pues, imponer de alguna manera autoridad a los alumnos, esa pérdida que tienen los maestros de facultades muchas veces son retiradas más que por las leyes, las nuevas leyes que se han implementado en defensa de los menores, de los niños, por los propios padres de familia. El maestro le tiene más miedo a la madre de familia, un reclamo de una madre de familia o a un padre de familia, que a la propia aplicación de una ley. Muchas veces el maestro trata de imponer su autoridad y castigar a un niño. El niño va y se queja con los padres y viene como un energúmeno la señora o el señor y ¡zas! Contra el maestro, abusivo, y empiezan hasta crear un conflicto interlaboral, interescolar, apoyada por otras madres de familia. A la madre va acompañando sola a veces, otros familiares, otras amigas, y pues bueno, le hacen el problema. Al rato están pidiendo el cese, la expulsión del maestro abusador, golpeador. Ese es un problema que existe en las escuelas. Lo hemos muchos experimentado, hemos vivido y hemos sido testigos de ello en las escuelas. ¿Y qué pasa? Pues bueno, ahí se rompe ese eslabón de la comunicación que yo decía entre padres de familia y maestros, que debería existir. Yo soy un convencido de que si hay mayor vinculación entre padres de familia y maestros, el problema tendería a ser menor. Bien, aquí nos dicen que los maestros ya no intervienen en estos casos porque pues ya no es como antes. Antes el maestro llamaba a los papás y acudían con todo el respeto a ver qué había pasado y se tomaban medidas, tanto en la escuela como los padres de familia. Ocurre todavía en algunas escuelas donde hay buena comunicación y coordinación entre papás, que tiene que haber interés, Jesús, también,
Porque ¿cuántos papás no hay que ni siquiera están enterados de lo que pasa? Se presentan, van ni a la ceremonia de graduación. Claro, no, y no van a las juntas. Es decir, pierdes el sentido de comunidad escolar. Completamente. La escuela es una comunidad. Exactamente. Y en la comunidad tienes que participar y tienes que estar dentro de una comunidad de aprendizaje en donde tus hijos forman parte y tú tienes que estar involucrado en ese proceso y tienes que estar enterado de lo que está ahí sucediendo, cuándo son las calificaciones y cómo va en esto. Ahora, si no te quieres enterar de esto y tú reclamas a la autoridad, que es el profesor, pues luego vas a tener tus consecuencias también. Y todo, yo me acuerdo muy clarito, ¿no? De aquellos papás, porque de estos padres braveros que siempre se han enfrentado a los profesores, ha habido de toda la vida, ¿eh? Sí. Y ahí están los muchachos, ahí están las consecuencias también de estos. Luego terminan sirviendo para nada, pero bueno, al final de cuentas cada uno recibe las consecuencias que la vida les va entregando. Yo también creo en esto que es fundamental. Si la autoridad escolar no se hace presente o no quiere hacerse presente, mucho está también, Víctor, en que la situación de seguridad en general también ha cambiado en el presente en referencia al pasado. Y el riesgo para los maestros pues es mucho mayor. ¿Y quién se juega la vida por un salario que desafortunadamente no es el... pues Pero lo que yo digo mejor, es ¿no? que el extremo de la irresponsabilidad de un maestro, y por supuesto no estoy hablando de todos, estoy hablando de unos cuantos, que ni siquiera una llamada, oiga, ni siquiera marcarle al 911 para decir aquí está, hay un pleito, es urgente que vengan, nadie interviene, pues eso definitivamente, ya llegamos a niveles en donde ya no apreciamos ni la vida. Nadie se quiere meter porque una llamada anónima. Nadie se quiere meter, insisto, porque al final del día, a ver, en este país sabemos que las llamadas no son anónimas bajo ninguna circunstancia, ¿no? Nadie se quiere meter por las consecuencias, le hablaba de las consecuencias, pero negativas que sufren estas personas, maestros, directores, otros alumnos. El problema es ese, que se defiende más a esta parte de lo correcto en los libros, que lo correcto moral y éticamente que sería de tener un pleito. Pero al final del día, toda la parte jurídica, toda la parte de incluso de tomar clases especiales, etcétera, etcétera, nadie quiere participar en eso, porque, repito, el sistema ha sido creado para eso, para que se privilegie y premie más a estos comportamientos que a la disciplina. La disciplina ahorita es una mala palabra. Pobre de aquella persona que utilice la palabra disciplina porque automáticamente lo ven como alguien malo, como alguien autoritario. La disciplina desapareció de nuestra... Por tiempo, acabas de decir algo muy importante. Confundir disciplina con conducta autoritaria de parte de un maestro es muy común en las escuelas. Y ahora nos dicen... Antes le decías a un maestro, el maestro hablaba con el papá. Hoy, incluso pues intervenían ante los alumnos. Hoy, cuidado que le toques un pelo a un niño. ¿Es mala palabra la disciplina? ¿Es mala palabra? Porque te estás pasando, ya van los derechos humanos, ya va el maestro y te pone una maltratada a la hora de la salida. Bueno, tocar el pelo... literal, pues no se puede. No, simplemente es una expresión, pues tú no puedes pegarle como maestro a un niño. Como ayer uno de... o imagínate que separas a los que se están peleando, los separas y sin querer le das un codazo, algo. Ese maestro va a pagar consecuencias. No, pues sí. Por eso no se mete. Sí, porque para separar un pleito... Pero una llamada a la autoridad, creo que cualquiera lo puede hacer y no lo están haciendo. Estamos preocupados por grabar el video del pleito. Sí. Armando, cerramos. Un minuto. Sí, es inconcebible saber que hay niños y jóvenes que van con temor a la escuela, cuando deberían ir emocionados, motivados por ir a ese plantel donde van a forjar su futuro. Y ahí muchos acuden en esas condiciones por el bullying que sufren. El bullying está presente y siempre lo va a estar. Yo me recordaba ahorita, hace unos par de años, no sé si sería consecuencia de esta especie de confrontaciones entre estudiantes, pero en Guamúchil una jovencita de secundaria asesinó a puñaladas a otra compañera. Sí, cómo no. Fue dramático, fue... En su casa, ¿no? Sí. Entonces, esa violencia entre jóvenes, la verdad, yo no tengo ni palabras para expresar. Bien. ¿Qué es lo que puede estar ocurriendo en ese sentido en la mente de estos jóvenes? Bueno, pues nada más hay que decirlo, esto los especialistas lo han demostrado, todo eso se genera en casa, ¿sí? En la educación, o lo que están viendo en casa, la violencia que están viendo los niños en casa. No queremos reconocerlo como padres, nos cuesta mucho trabajo y le trasladamos la responsabilidad a los maestros, ¿no?
Suena fuerte, pero es así. Así es. Cerramos, Jesús. Sí, claro, y además siempre nosotros como padres tendremos la responsabilidad de verlo y atenderlo. Así es. Porque nosotros sabemos que tenemos esa responsabilidad de atenderlo de origen. O de atenderte. Y de atenderlo, porque muchas veces la violencia la genera el padre o la madre o ambos. Y los niños crecen en ese ambiente. Pero ocupas un sentido de responsabilidad primero para reconocerlo. Claro, ese es el principio de todo. Juan, cerramos 30 segundos. Sí, bueno, esperar en verdad que algo cambie. Tienen que modificarse las leyes tienen que cambiarse, los reglamentos adentro de la escuela, darle mucho, pero mucho más soporte y ayuda a los directores jurídica y reglamentariamente, a los maestros también darle algo, o crear nuevas figuras, si no quieren maestros y directores, crear nuevas figuras al interior de las escuelas que tengan coordinación con ¿Te acuerdas del prefecto? Algo así, ¿no? Seguramente todavía existen, sí, pero crear crear nuevas figuras ante estos tiempos modernos, ¿no? Muy bien, nos vamos con esto. Gracias, Jesús. Gracias, Juan, Armando, muchas gracias. Gracias a todo el equipo, a toda la producción, todo el estado. Gracias a usted por su compañía y sus comentarios. Nos esperamos a la 1:00 en la segunda emisión de Línea Directa, Información de Verdad. Línea Directa presentó la mesa de análisis. Información de verdad que suma valor. Conéctate en el sistema informativo más fuerte del noroeste de México.